tardes a los que han ingresado recién. Como les decía, hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 3, que abarca los temas de frontera de posibilidades de producción y la oferta y la demanda, que son los temas que hemos visto en las últimas clases con el ingeniero Aranda. Así que yo voy a... vamos a arrancar. Yo he subido el trabajo práctico, ¿sí? Y vamos a pegar una mirada al trabajo práctico para que ustedes puedan tener una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, no sé si están pudiendo ver en pantalla el trabajo práctico. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ahí vamos a tratar de arrancar del principio y vamos a pegar una pequeña leída. Dice que un país cuyas dotaciones de factores son tierra y capital, ¿sí? Cuando decimos factores de tierra y capital son cosas que en el corto plazo no podemos cambiar mucho. Vos no vas a salir a comprar terreno ni vas a salir a comprar maquinarias. Son dos ejemplos de tierra y capital. En cambio, el trabajo es un factor variable que en el corto plazo uno lo puede cambiar, ¿sí? Y dicen que pueden fabricar los dos bienes, los bienes A y los bienes B. Entonces, dicen que la combinación de factores, ¿sí? Dice que si yo tengo un trabajador, 0 trabajadores, ¿sí? No produzco ningún bien A. Si tengo un trabajador, produzco 3.000. Si tengo 2 trabajadores, produzco 4.000. Si pongo 3 trabajadores, 7.200. Ese es en el caso del bien A, ¿sí? Ahora, el otro país, el mismo país, pero si produce otro bien, con esa misma cantidad de trabajadores, produce esta proporción de bienes. Pero dice el problema que la cantidad de trabajo son 6 unidades, ¿sí? Entonces tenemos que pensar cuál van a ser esas 6 unidades de trabajo y cómo la podemos combinar. O sea que si yo tengo un trabajador, ¿sí?, que se dedica a hacer el bien A, para tener la máxima capacidad instalada mía en trabajadores, acá tengo que tener 5 trabajadores que me hagan B, ¿sí? De tal manera que la suma de los trabajadores siempre me dé 6. Si yo tengo 0 trabajadores que me hacen bien A, acá yo debería elegir 6 trabajadores que me hagan el bien B, ¿cierto? Para poder obtener la mayor capacidad, ¿sí? Entonces me dice que teniendo esa tierra y ese capital, y teniendo 6 unidades de trabajo, ¿cómo en este país puedo producir de manera eficiente, ¿sí?, los bienes A y los bienes B? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Voy a dejar de compartir un segundito, ¿sí? Y vamos a compartir de nuevo y vamos a entrar a una tablita que yo he preparado acá. O sea, hemos pensado en 6 alternativas, ¿sí? De tal manera que produciendo con 0 trabajadores de A, tengo que tener 6 de B, ¿sí? Y así era. Si ustedes se fijan en el problema, decía que si yo tengo 0 trabajadores de A, produzco 0 bienes de A. Y si tengo 6 trabajadores de B, produzco 930 bienes de B. Lo veamos en el ejercicio de nuevo. Vamos a volver a entrar a ver si lo ven ahí. ¿Están viendo ahí el problema o no?
o se han quedado con la planilla? Se ve la planilla, profe. Ah, claro, tengo que salir y volver a entrar. ¿Ah? Fíjense, yo decía, cuando estábamos en el problema, ¿sí?, que si yo tengo 0 trabajadores que hacen A, ¿sí?, tengo que tener 6 trabajadores, ¿sí?, que hacen B. Y en este caso producen 930 unidades de B, ¿sí? Si yo tengo una unidad de trabajadores de A que me produzcan 3.000, tengo que combinarla con 4 unidades del B que me producen 840. Y así sucesivamente, de tal manera que siempre me dé 6. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la tablita y vamos a hacer este ejercicio que nos permita completar esta cuestión. Entonces decíamos que para 0 de A le corresponde 0 de B, de bienes A. Y para 6 trabajadores de B me producen 930. ¿Sí? Entonces nosotros, si ponemos todos los datos que están ahí en la planilla, de tal manera que siempre la combinación de los trabajadores me dé 6, así 0 y 6, 1 y 5, 2 y 4, 3 y 3, 4 y 2, fíjense que siempre la combinación da 6. ¿Sí? Vamos a obtener ¿sí?, esa curva, ¿sí?, que es la frontera de posibilidad de producción. O sea que estamos usando, ¿sí?, para hacer estos dos bienes, el bien A y el bien B, toda nuestra capacidad, que son 6 personas. ¿Sí? Y esto se denomina frontera de posibilidades de producción, o sea, la máxima cantidad que tiene un país teniendo en cuenta sus bienes de capital, sus tierras y su trabajo, teniendo en cuenta que lo único que puede ser móvil en el corto plazo es el trabajo. Entonces, esa es la frontera de posibilidades de producción de ese país para producir el bien A y el bien B. ¿Qué es lo que hacemos? Repito, hago una combinación de alternativas de tal manera que la suma de mis recursos siempre me dé 6. Combinando todas las posibilidades, obtengo esa curva que es la frontera de posibilidad de producción. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo punto del problema, que dice que me pide, ahí hemos dicho, bueno, obtenga los puntos de la frontera de posibilidad de producción, que es lo que acabamos de obtener. Después dice, grafique una combinación de bienes que sea inaccesible y otra que sea accesible. Entonces ahí ustedes me van a decir en esa curva que hemos dicho, a dónde estaba lo accesible y a dónde está lo inaccesible. Fuera de la curva está lo inaccesible. Exactamente, afuera de la curva. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitaría para salir fuera de la curva yo? Para tener un punto ahí, ¿qué es lo que necesitaría? Fíjense, para ese punto, supongo que yo quiera tener un punto ahí, no sé si están viendo el cursor. Si yo quiero tener este punto acá, voy a necesitar 900, acá voy a tener una producción de 900, o sea que voy a necesitar 5 trabajadores de B, ¿sí? Y para tener este punto de acá, supongamos que en vez de estar ahí, lo ponemos ahí al punto, ahí. Y, o sea que lo mismo voy a necesitar 900, voy a producir 900, voy a necesitar 5 trabajadores. Pero para cumplir este punto, yo voy a necesitar acá unos 8.000,
7.200 voy a necesitar unos 3 trabajadores de A y 5 más 3 son 8. O sea, yo no voy a tener la cantidad de trabajadores yo para salir de la curva, en vez de tener 6 trabajadores, debería tener más trabajadores. Y sobre la curva y abajo es accesible. Lo que pasa es que sobre la curva son los puntos eficientes de producción. Abajo de la curva son puntos ineficientes. Todo es accesible, la curva y abajo de la curva. Lo que pasa es que sobre la curva tenemos los valores eficientes. Abajo de la curva tenemos valores ineficientes. Si ustedes analicen la cantidad de trabajadores que hay en cualquier punto abajo de la curva, se van a dar cuenta que tenemos menos de 6 trabajadores eficientemente trabajando. Es lo que le pasa a la Argentina. Nosotros en Argentina estamos por acá, por la cantidad de desempleo y también por la cantidad de empresas que no están trabajando a toda su capacidad instalada, ¿sí? Entonces, la Argentina se encuentra en un punto por abajo de su frontera de posibilidad de producción y es uno de los motivos de la debacle económica en la que nos encontramos, ¿sí? Sigamos con el problema. El problema dice, además, ¿sí? Hagamos lo mismo, dice, suponiendo que nuestra dotación de trabajo aumenta a 7 unidades. Entonces ahora la suma de los trabajadores tiene que ser de 7. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la misma combinación. O sea que acá vamos a combinar este 0 con este 7. ¿Sí? Este 1 con este 6. ¿Sí? Este 2 con este 5, de tal manera que la suma de los trabajadores que hacen A más la suma de los trabajadores que hacen B siempre da 7. ¿Sí? Si lo vemos en la tablita que les he armado para que ustedes vean cómo es el proceso, ¿sí? Acá he armado otra tablita donde fíjense que siempre la suma va a dar 7. 0 y 7, 1 y 6, 2 y 5, y son los datos del problema, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos 1 y 5, era 9,45, y si cargamos todos los datos que están en la grilla ahí del problema, ¿sí? Vamos a obtener, ¿sí? Estos datos. ¿Sí? Y ahí vemos claramente, ¿cierto?, cómo al aumentar mis dotaciones de trabajo, la curva de frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera. ¿Sí? Porque este era un punto que antes era imposible. Hace rato era imposible. ¿Por qué? Porque con 6 trabajadores nunca hubiéramos podido llegar a este punto. Pero ahora con 7 sí. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hemos formado la frontera de posibilidades de producción para 6 trabajadores y para 7 trabajadores, o para 6 unidades de trabajo y para 7 unidades de trabajo. Como vemos, cuando más trabajo tenemos, ¿no es cierto? Cuando más recursos tenemos, esa curva se expande, ¿sí? También se puede expandir por el aumento de la tecnología, ¿sí? Es otro de los aspectos que me permiten a mí que se me expanda esa curva, esa frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Sigamos con el problema, y el problema dice... Bueno, bueno, ¿qué pasa si las dotaciones de trabajo se reducen a 4? Bueno, tendríamos que hacer exactamente el mismo trabajo, ¿sí? Vamos a ver, no sé si lo tengo armado acá a ese, pero vamos a ver si lo tenemos. Dejar de compartir.
Claro, si lo dejamos en 4, ¿sí? Ahora la suma va a tener que ser siempre de 4, ¿sí? 0 y 4, 1 y 3, 2 y 2. Y si tomamos la información, déjeme que la busque, que no sé dónde está. Si nosotros cargamos la información teniendo en cuenta que sean 4, ¿sí? 0 y 4, 1 y 3, 2 y 2, así sucesivamente, ¿qué va a pasar con la curva? ¿Ah? Antes que la vean, ustedes díganme, ¿qué pasa con la curva? ¿Qué pasa con esta curva? ¿3 a la izquierda? Claro, no es como la demanda y la oferta que a la izquierda hacia la derecha. Estas siempre son como concéntricas en el eje de las ordenadas, en el punto de unión de las ordenadas y las abscisas. Pero sí, como vos bien decís, se va para adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces hemos visto que esta es la de 4, esta es la de 6 y esta es la de 7. ¿Sí? Volvamos a ver qué más dice el problema. Yo la verdad que de memoria no me lo acuerdo, así que tengo que ir. No sé si ustedes lo tienen. Y acá tiene otro punto, dice, si hay una mejora tecnológica, significa que, ustedes fíjense, en el punto B era 0, 300, 480, ¿sí? Ahora vemos que con una mejora pasa de 0 a 480, o sea, ¿qué significa? Que con la misma cantidad de trabajadores hacemos más. ¿Qué ha pasado? Ha habido una robotización, ha habido una máquina automática, ha habido algo que ha hecho que con los mismos trabajos se produzca un aumento en la productividad, ¿sí? Entonces, si nosotros reflejamos desde ese punto el proceso, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado acá. Vamos a ver que, a ver, déjame un segundito. Vamos a ver que ha habido un proceso acá donde los bienes A se comportan más o menos parecidos, pero los bienes B, ¿sí? Van a tener una mayor producción, ¿sí? ¿Sí? Y siempre acá que la suma me está dando 6. Si vemos cómo ha quedado en el gráfico, vemos que ha habido una parte de esta curva que es esta de afuera, que ha tenido un rendimiento más grande porque los B han tenido, los bienes B, una mayor productividad. Entonces, ahí vemos cómo el efecto de mayor trabajo o de mayor tecnología dispara la curva hacia afuera. Cuando baja la tecnología o bajan los recursos humanos, la frontera se mete hacia adentro. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Que ustedes con un grafiquito, como yo he hecho acá, desarrollen este primer problema. ¿Sí? Vamos a ver si ya vamos al segundo problema. ¿Sí? El segundo problema, un poquito más complejo desde lo matemático, pero dice que un país, ahora no nos dan los datos en forma discreta, nos están dando los mismos datos que el problema anterior, nada más que a través de una función. Dice que un país produce solo dos bienes, A y B. Las dotaciones de trabajo es el único factor que se utiliza en la producción de ambos bienes y se limitan a 49 unidades. O sea, que los bienes de las personas de ambos
de ambos productos siempre tienen que sumar 49. Dice, calcule las cantidades máximas del bien A y del bien que se pueden fabricar si no se fabricara nada del bien B. Y las cantidades del bien B si no se fabricara nada del bien A. Bueno, está casi medio claro. Si yo uso mis 49 unidades de trabajo para producir A, no me queda nada para B. Entonces, produciría 3 por 49. ¿Sí? Y si usaría todo mi trabajo para producir B, usaría 6 por raíz de 49, que es 7, o sea, sería 6 por 7. Y ahí tendríamos los puntos extremos de esta frontera de posibilidades de producción. Ahí yo tengo un pequeño PowerPoint, ¿sí?, que explica este problema de una determinada manera. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Sí? Así dice el problema, que el producto A tiene una función de producción que es 3 veces la cantidad de trabajadores. Y el problema también dice que el producto B tiene una función de producción que es 6 por raíz cuadrada de L, o por L a la menos un medio, que es lo mismo. Y además dice que la cantidad de trabajo total que puedo tener para producir A y B es 49. ¿Sí? ¿Están viendo esta presentación? Sí. Bueno, si nosotros despejamos de acá LA, ¿sí? ¿Sí? Y lo ponemos acá en B, ¿sí? Vamos a calcular LB. Entonces ahí tenemos las relaciones de LA y LB, que si los reemplazamos en la primera fórmula, vamos a encontrar que A es 3 por 49 menos LB. ¿Sí? Reemplazando todo eso, ¿sí?, encontramos la función de A. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver, ¿sí?, que A es 147 menos B cuadrado sobre 12. ¿Sí? Que si lo graficamos, ¿sí?, es esa la fórmula. Esa es la forma que va a tener esa frontera de posibilidades de producción. Ya lo vamos a ver en una planilla Excel. Pero volviendo al caso, ¿sí?, nosotros de esta forma determinamos cuál es la frontera de posibilidades de producción, despejando y poniendo todo en función solamente de A y de B. El problema también dice que calcule las cantidades máximas y mínimas. Las cantidades máximas del bien A que se pueden fabricar si no se fabrica el otro bien. Obtenga la expresión, la acabamos de expresar y hay que dibujarla. Obtenga el costo de oportunidad, ¿sí?, el costo de un bien A para 2 puntos de la frontera, dice, con 39, ¿sí?, y con 120 unidades de A y de B. Vamos a hacer una de esas para que ustedes vean cómo se calcula. Entonces, ya hemos determinado, ¿sí?, la expresión de la frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que el costo de oportunidad ¿sí? Hemos dicho que el costo de oportunidad era la derivada, ¿sí?, en este caso, de B respecto de A en un determinado punto. Si nosotros derivamos esta expresión, ¿sí?, bueno, 147 es una constante, 0, ¿sí?, el cuadrado del B baja al cuadrado sobre 12, ¿sí? Si nosotros aplicamos... Profe, sí. disculpe,
Una pregunta, la fórmula de B en función del trabajo, ¿es 6 por L a la menos un medio o a la un medio? Porque en A el la Word decía 6 por raíz de L. 6 por raíz de L, tenés razón. Es directamente, es a la un medio, tenés razón. Ahí tiene un Bueno. pequeño error, sí. ¿Sí? Entonces, Gracias, pero gracias. el resto está bien, digamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta derivada, me queda que es b cuadrado sobre 12. Y la aplicamos a los puntos que nos está pidiendo el problema, ¿sí? ¿Por qué no avancé? Espera un segundito que se me trabó. ¿Sí? Me queda que me da 6,5. Entonces ese es el costo de oportunidad de A. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? El segunda parte del problema dice, bueno, ahora no, ahora que en vez de ser 49, que sean 64 las unidades. Era obvio, bueno, hacemos todo el cálculo y me da una nueva curva. Como era obvio, por arriba de las expectativas. ¿Por qué? Porque de 49 a 64 hay un aumento importante en los recursos laborales, por lo tanto, esta curva de frontera de posibilidades de producción va a subir hacia arriba y hacia la derecha. Si ustedes me permiten un segundito, voy a ver si tengo esto mismo hecho en un Excel. Para que ustedes lo vean. ¿Ven? Acá. Esta fórmula, la b cuadrado sobre 12, la primera que habíamos hecho nosotros, esta que está acá, nada más que le he puesto como una función acá dentro del Excel. Y voy cargando los datos, ¿sí? Voy cargando los datos de esa función, inmediatamente me sale. Esa es la curva de posibilidad de producción cuando tengo 49 empleados. ¿Sí? Esta es la primera que hemos hecho, ¿sí? Para 49 empleados. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos, encontramos que tenemos esa curva de frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Ahora, el problema dice, ¿qué pasa si pasamos a 64 en vez de 49? Bueno, hay que hacer de nuevo. Me queda esa función de probabilidad de producción. ¿Sí? Si yo lo voy cambiando con los valores, vamos a ver que nos queda esta nueva curva de frontera de posibilidad de producción porque hemos pasado de 49 a 64 empleados. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a volver al ejercicio. ¿Ustedes lo tienen ya lo han bajado al trabajo práctico? Sí, profe. Bueno, esta es ya la segunda parte del problema, del trabajo práctico, está orientado a lo que es oferta y lo que es demanda, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo pretendo que hagan es que, grafiquen en una curva de la oferta y una curva de la demanda, cómo sería un mercado de computadoras, ¿sí? Explicando, en dos palabras, cómo funciona la gráfica, diciendo que la demanda es inversamente proporcional al precio, o sea, cuando baja el precio aumenta la demanda y cuando sube el precio la baja, esto como está hablando tanto con el ingeniero Aranda, y al revés, cómo funciona la oferta, que a medida que aumenta el precio, los oferentes quieren producir mucho más. ¿Y cuál es el punto de equilibrio?
¿sí? No sé si tengo, a ver si tengo algo de eso acá. A ver, un segundito. No, no lo tengo, pero bueno, se refiere a esa cuestión de encontrar, ¿no?, rápidamente el punto de equilibrio del precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no?, que es el punto donde se encuentra la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿sí? Y a partir de ahí, teniendo en cuenta qué ha pasado con el rápido avance tecnológico, ustedes se van a dar cuenta que con el rápido aumento de la tecnología, la curva de la oferta va a desplazarse hacia la derecha, ¿sí? Entonces vamos a ver que las computadoras cuestan menos y se venden mucho más. ¿Por qué? Porque cada vez más están robotizadas. Nada, pensando en el tiempo y cómo han cambiado bruscamente las tecnologías, cuando el ingeniero Aranda estudiaba, no digo yo porque yo soy mucho más joven que él, comprarse una computadora era lo mismo que comprarse un auto, era carísimo. Creo que en la facultad casi nadie tenía, digamos. Y hoy, no te digo que esté barata, ni mucho menos por el estilo una computadora, pero es medianamente accesible para muchísima gente. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Porque las computadoras han bajado en términos relativos su precio por las mejoras tecnológicas. Bueno, y después vamos a hablar sobre lo que hemos estado hablando también respecto a los precios mínimos y a los precios máximos. Si me dan un segundito, me esperan un segundito, yo necesito buscar un archivo para que podamos para que pueda yo compartir con ustedes un pequeño para que podamos trabajar sobre esta curva de la oferta y la demanda, ¿o no? No, profe. No, no está bien. Déjame ver un segundito. Bueno. Ahí vemos Ahí está, ahora sí. una curva de la oferta y la demanda, ¿sí? Lo que hablábamos recién del mercado de computadoras era la oferta, ¿sí? Y era la demanda, ¿sí? Esta es la demanda, que a medida que el precio va bajando, la cantidad que la gente pretende comprar es más, ¿sí? Y esta es la oferta. Cada vez que trabajamos, que los precios aumentan, los productores quieren producir más, porque ahí está su negocio. Y si nosotros tenemos,
Si nosotros tenemos un precio máximo, ¿sí? Que es lo que hablábamos los otros días con el ingeniero Aranda, es un precio que está por abajo del punto de equilibrio, ¿sí? Acá lo tenemos, a un precio máximo que está por abajo del punto de equilibrio. Pucha, ¿qué ha pasado acá? Acá tenemos, este está por abajo del punto de equilibrio y por lo tanto la cantidad que ofrece el que quiere vender es esta y la cantidad que quieren comprar los que quieren, los demandantes, es esta. Esa brecha, que es enorme, es la que produce por lo general los déficits o la falta de mercadería. ¿Por qué? Porque los que quieren vender, quieren vender poco porque no les conviene vender ese precio, y los que quieren comprar mucho porque está barato, ¿sí? Entonces ese es un precio mínimo donde acá hay un déficit, ¿sí? De stock. En cambio el precio mínimo es un precio que está por arriba del punto de equilibrio y que me produce a mí, ¿sí? Los demandantes quieren comprar poco y los oferentes quieren vender mucho, y ahí se me produce un sobrestock de la producción. Y el punto de equilibrio es justamente cuando el precio máximo y el precio mínimo se acercan al precio de equilibrio. Por eso yo decía en la clase de ayer, es cuando el mercado se vacía, que justo toda la oferta es igual a toda la demanda y todos nos ponemos de acuerdo con el precio. Bueno, eso es lo que pretende, ese es el análisis que yo pretendo y que pretende el ejercicio que ustedes hagan respecto a estas preguntas que tiene este problema acá, que está vinculado a, ¿sí? Dibuje un gráfico con una curva de oferta y la demanda. Establezca un precio máximo, ¿sí? Inferior al punto de equilibrio, es obvio, ¿sí? Entonces, dibuje la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, la cantidad comprada y la cantidad vendida. Y me dirán ustedes en qué caso coinciden la cantidad comprada y la cantidad vendida. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ir al problema número 7, que ya es pura matemática, ¿sí? Ahí tenemos nosotros una función, ¿sí? Una función de la demanda. Es una función, no es una curva. La curva es una expresión que solamente me mira la cantidad y el precio. Pero esta es una función porque además me tiene en cuenta la renta, tiene en cuenta el precio de otro producto, el precio de otro producto y alguna constante u otra cuestión. Entonces nosotros tenemos esa función ahí, ¿sí? Y me pregunta ahí, la expresión anterior, ¿es una curva de demanda? ¿Es una curva de demanda esto que está acá? ¿Es una curva o no? ¿Quién me contesta? Chicos, ¿están escuchando? Hola. Sí, profe, se lo escucha. ¿Quién me contesta? No me hagan que elija así estilo de ingeniero Aranda. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una curva? No, esta es una función, porque si fuera curva sería solamente hasta ahí, que nosotros la dibujamos en el plano, que son las curvas estas decrecientes respecto al precio, pero como tienen otras variables, que en general nosotros decimos que cuando se mueve, va y vuelve sobre la curva estos componentes que le llamamos ceteris paribus son constantes. Pero en este caso no, por eso se convierte en una función y no en una curva de demanda. Ahora,
Ayer preguntaba al ingeniero Aranda qué eran bienes inferiores y qué eran bienes normales. En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Este valor, este X, es normal o es inferior? ¿Qué pasa si sube la renta? ¿Qué pasa con X? Depende ¿Qué si es pasa? un, ¿Ah? depende si es un bien normal o inferior. No, pero ahí la tenés. ¿Qué pasa si N valía 5? Entonces hay que tener un 5 por 5, 25, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si sube a 10 la renta? ¿Qué pasa con X? ¿Sube o baja? Y va Baja, a porque bajar. tenemos el signo menos adelante. Entonces, en esa función de la demanda, cuando sube la renta, baja la cantidad demandada. Por lo tanto, ese XD, que no sé qué será, es un bien inferior. ¿Está claro el concepto? Sí. Sí. Sí, si ese menos 5R hubiera sido más 5R, hubiera sido un bien normal. Pero como dice menos 5R, al subir la renta, baja la demanda. ¿Está? Sí, profe. Ahora pregunto yo, ¿qué pasa cuando el precio de I sube? Cuando este precio sube. Disminuye también Disminuye la la cantidad demanda. demandada. Claro, o sea que si sube el precio de I, ¿sí? La cantidad de I baja, porque siempre hemos dicho que cuando sube el precio de algo, baja la cantidad, ¿sí? Si sube el precio de I, no de X, veámoslo al precio de I solamente. Cuando sube el precio de I, ¿qué pasa con I? La cantidad de I baja, ¿sí? Porque estamos en la curva de la demanda, ¿sí? Si sube el precio, baja la cantidad. ¿Estamos? Entonces, si I baja y X baja, los dos bajan juntos, ¿qué es? ¿Un bien complementario o un bien sustituto? Complementario. Complementario, porque los dos bajan. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y acá con Z. ¿Qué pasa si Z sube? El precio de Z sube. Va a aumentar la cantidad demandada de X, por lo tanto Z y X son sustitutos mutuamente. Claro, pero ahí te olvido un pequeño razonamiento. Al subir el precio de Z, baja la cantidad de Z. ¿Sí? Y X sube. Por lo tanto, como vos decís, son sustitutos. ¿Sí? Cuando sube el precio de Z, baja la cantidad de Z y acá sube la cantidad de X. Entonces, X respecto de Z son sustitutos. Y X respecto de Y son complementarios. ¿Está? Sí, se entiende muy bien. Bueno, el punto D es muy sencillo y lo dejo para ustedes. Tienen que reemplazar los valores, ¿sí? Te va a quedar una ecuación de una recta sencilla y ustedes la tienen que graficar, ¿sí? Lo mismo para estos otros valores de renta, precio Y, precio X, ¿sí? Tienen que hacer una pequeña gráfica que le va a dar una recta. Bueno, lo mismo con la curva de la oferta. Es una curva creciente, ¿sí? Por eso siempre, hay simplemente una observación matemática sencilla, siempre las curvas de la demanda van a empezar con un menos, ¿sí? Siempre, ¿sí? Porque la pendiente es negativa. En cambio, las curvas de la oferta, ¿sí? Siempre van a aparecer con un signo positivo,
en el tema del precio porque es lineal directamente con el precio. Bueno, y otros componentes que son, ¿sí? El costo del trabajo y el costo de la materia prima son algunos de los componentes que pueden ser o no ceteris paribus, o sea, mantenerse constante o no. Entonces la idea es que hagan el gráfico de la oferta y la demanda para esos dos casos. Y ya después, para calcularme el punto de equilibrio, simplemente van a buscar la intersección entre las dos ofertas y las dos demandas que hemos representado ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Un problema de intersección recta de la secundaria. ¿Sí? Ahora este es conceptual y estos dos problemas que vienen son típicos de Profe, una problemas. pregunta. Sí. Escucho. El punto 9 dice de los ejercicios 3 y 4. ¿Son Bueno, sí, está bien. de los primeros ejercicios o de los dos? No, tenés razón. Estamos hablando, sí, porque en realidad este trabajo práctico es una mezcla de dos trabajos prácticos, por eso dice 3 y 4. Está bien, era para ver si estaban atentos nomás. Estamos hablando de los problemas 7 y 8, ¿sí? ¿Está claro? En vez de ser 3 y 4, es 7 y 8. Era simplemente para ver Bien. y estabas atento, así que te felicito, ¿sí? Bueno, vamos al problema número 10. Y dice, si X es un bien normal, señalemos en cada uno de los casos si la curva de la demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda o no se desplaza. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio de un bien sustitutivo? ¿Qué pasa con el bien X? Si hay otro bien, supongamos que sea el café, ¿sí? Y baja mucho el precio del té. ¿Qué pasa con la demanda del café, que nosotros suponemos que es un bien normal? ¿Se va a la izquierda, a la derecha o no se mueve? A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué? Porque dejamos de comprar café para tomar té, entonces mi bien café se disminuye, o sea que la curva de la demanda se va hacia la izquierda. Está bien. ¿Qué pasa cuando disminuye el precio de un bien complementario? A la derecha. ¿Qué pasa? A la derecha, bien. Baja el precio del Fernet, nosotros compramos más coca porque compramos más Fernet. ¿Sí? Si disminuye la renta, ¿para dónde se mueve la curva o no se mueve? Se desplaza hacia la Movería izquierda. a la izquierda. Muy bien, disminuye la renta. ¿Sí? Si aumenta el tamaño del mercado, Hacia la derecha. hacia la derecha, bien. Si cambian los gustos en contra del café, Y hacia la izquierda. bien. Si disminuye el precio de X, si disminuye el precio del café, ¿qué pasa? Hacia la derecha. Hacia la derecha. No. Si disminuye el precio del café, la curva no se desplaza hacia ningún lado. Lo que pasa es que se desplaza sobre la misma curva. La curva no se desplaza, cambia el punto dentro de la curva. Entonces, si disminuye el precio, ¿sí?, del café, yo voy a comprar más café, pero la curva va a mantenerse en el mismo lugar.
¿Entienden? Los puntos A, B, C, D, E son puntos exógenos de la función. El único que es endógeno, y justamente es el precio, la variable independiente de X en este caso, no me hace cambiar la curva, me la mantiene, nada más que en vez de estar en este punto, ha subido un poquito más arriba, ha bajado, quiero decir, entonces la gente compra más café porque está más barato, pero la curva no se mueve, ¿está claro? Claro, o sea que la demanda está en función del precio, digamos. Sí, a ver si yo puedo, a ver si, veamos un segundito acá, si lo teníamos acá acá. ¿Están viendo ahí la oferta y la demanda? No. Sí, Pues, sí, sí. bueno, Sí, es lo profe. que pasa que cuando estábamos acá con el precio del café, ¿sí? Y ha bajado el precio del café. Entonces la curva no se ha ido para allá. La curva, un punto de la curva ha venido por acá, pero la curva no se ha modificado. En todos los otros casos, las curvas iban hacia la derecha o iban hacia la izquierda, ¿sí? Pero no, pero nunca se movían a lo largo de la curva. En el caso que varía el precio, en el único caso que se mueve a lo largo de la curva. Cuando aumenta la renta o disminuye la renta, cuando aumentan o disminuyen los precios de los sustitutos o complementarios, la curva se mueve de lugar. Pero si varía el precio, lo único que hace es moverse a lo largo de la curva. No sé si quedó claro. Sí, 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 profesor. Sí, profe. Bueno, ¿sí? Bueno, es el ejercicio 10, ¿sí? Y, bueno, esta es la misma planillita que creo que le mostró el ingeniero Aranda en la clase que está en el libro de Blanco. ¿Qué pasa? Y ahí más o menos lo mismo que acabamos de hacer respecto a la demanda. Disminuyen los ingresos de la renta. ¿Qué pasa con el desplazamiento de la curva? Ustedes ya lo han dicho, cuando disminuye la renta, ¿sí? Si es un bien inferior, ¿qué pasaba si era un bien inferior? Lo hagamos a ese. ¿Qué pasa si disminuye la renta y el bien es un bien inferior? ¿Qué pasa con la curva? Se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha, porque es un bien inferior, estamos comiendo asado y bueno, ha bajado nuestra plata y compramos pocos fideos. Hemos dejado de comprar asado y hemos empezado a comprar mucho más fideos porque con eso es lo que nos alcanza. Entonces, cuando baja la renta y es un bien inferior, aumenta el precio. No quiero hablar más de los fideos, estoy hablando, hay fideos caros también, ¿no? Pero bueno, era para ponerle un ejemplo. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio de un bien sustitutivo? Cuando aumenta el precio del bien sustitutivo. Supongamos mate con té y aumenta el precio del mate. ¿Qué pasa con el té? Con la demanda del té. Aumenta la demanda del té. Aumenta, o sea que crece hacia la derecha. A la derecha, sí. Bueno, ahí tienen que ser todos los puntos esos que creo que ya los tienen más o menos claros con todo lo que hemos hecho. Ya hemos visto aumento del tamaño del mercado, disminución del tamaño del mercado, aumento del precio en bien complementario, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aumenta el precio en bien complementario? La curva se desplaza hacia la izquierda. Sí, señor, por supuesto, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando disminuye el precio del bien? No se desplaza. No cambia.
No se No se desplaza, simplemente hay un movimiento a lo largo de la curva, va y viene por el aumento del precio, pero la curva no se desplaza. Está bien, ya lo han entendido. Bueno, lo mismo con la oferta, que es mucho más sencillo y más tranquilo. Yo lo que les pido es que le he puesto hasta el 13 de octubre para presentar este trabajo, que creo que es es medio largo, pero es bastante sencillo de desarrollar. Entonces yo lo que les pido es que podamos trabajar en forma concreta en estos temas y que traten de hacerlo este fin de semana a trabajo práctico y aprovechemos el día martes para que yo pueda hacerle las consultas puntuales de cada uno de estos temas. ¿Sí? Bien, profe. Bueno. El martes vamos a tener clase, profe, perdón, disculpe. ¿Cómo? ¿El martes qué vamos a tener clase? No, el martes consulta. Yo los martes a las 6 de la tarde doy consulta. Ah, ok, buenísimo. Yo pongo la sala a disposición de ustedes. Generalmente varios de ustedes vienen y hacen las consultas. Yo les pido que lo hagan a trabajo y aprovechenme a mí el martes por cualquier consulta. El trabajo creo que es desde el desarrollo es muy sencillo. Tal vez los primeros puntos haya que hacer un trabajito, pero bueno, es bueno que también vayan trabajando con el Excel para que puedan desarrollar mejor su tarea. Bien, profe. Bueno, chicos, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen y que puedan avanzar con todas sus materias. Y a su disposición por el práctico el martes que viene, a las 6 de la tarde. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, buen fin de. Hasta luego. Gracias. Buen fin de. Chao, chao. Buen fin de.